Bienvenida o bienvenido a De Regreso a Ti, el podcast que te acompaña en tu propia exploración espiritual y personal. De Regreso a Ti marca un mapa donde el camino lo construyes tú. Aquí encontrarás terapias holísticas, alternativas, conceptos, herramientas y relatos de terapeutas, amistades y profesionales que ya han transitado su propia búsqueda. Cuando emprendemos este viaje de autoconocimiento se siente muy solitario y creemos que tiene que ser así, pero no lo es. Espero que con cada historia, cada práctica y cada experiencia que escuches aquí pueda ser un faro cuando tu propia brújula interna se vuelve difusa. Soy Alejandra Carmona de Mi Tempo, un alma multipotencial, exploradora y sobre todo intensa y sensible ante la vida. Este espacio nace de mi propio camino a reconectar con mi esencia, con mi autenticidad y con todo lo que me hace ser quien soy. Toma asiento, abre tu mente, pero sobre todo tu corazón. Aquí no hay pasos definidos, sino referencias que te ayuden a trazar tu propia ruta de regreso a esa esencia pura que ya eres y solo tienes que recordar. Esto es De Regreso a Ti. Y ahora, comencemos juntos este viaje. Y bueno, después de esa introducción, contando un poquito de dónde nace esto, capaz puedas comprender un poquito todo lo que me mostré de poder hoy tener este episodio en esta plataforma donde lo estás escuchando, con esta imagen, este logo, estas letras. Quiero introducirte al tema. El primer tema que yo sentía que era importante hablar y tocar acá tiene que ver mucho con eso que escuchamos del despertar. Y que básicamente ese despertar que se ve tan bonito nace de un momento de profunda oscuridad e incomodidad que es la noche oscura del alma. Aunque a alguien le escuché, no recuerdo quién fue, que más bien debía llamarse la noche oscura del ego. Y eso me hizo muchísimo sentido porque realmente quien vive esa oscuridad no es el alma, es el ego. Y quien despierta de alguna manera es el alma. Y porque la noche oscura viene mucho de esta corriente de la espiritualidad, si la podemos llamar de esa manera, y tiene que ver mucho con cómo todas las cosas en las que nosotros nos veníamos construyendo, identificando, sosteniendo, incluso se caen, comienzan a dejar de tener sentido, comienzan a dejar de gustarnos, de interesarnos, no nos sentimos lo mismo. Es como que llegamos a un profundo vacío en donde literalmente no entendemos nada. Y eso se puede ver en muchos ámbitos y muchas áreas. Nuestro despertar o esa noche oscura puede tener que ver con nuestro trabajo, donde a lo mejor ya no nos sentimos satisfechas estando haciendo lo que hacemos, donde ya no disfruto las amistades con las que años me venía identificando, sintiéndome bien, con mi pareja, fue esa persona con la que estoy conviviendo y construyendo una vida y me comienzo a replantear si de verdad quiero construir algo con esta persona y con mi propia identidad. Yo siento que abarca como esos primeros 4 esferas de espejos, ¿no? O de relaciones, porque la identidad creo que es una de las más fuertes y al final es la que está transversal en todas, porque son parte de esas etiquetas o de esos roles o de esas máscaras con las que construimos nuestro yo, nuestra identidad al momento de mostrarnos ante otros, porque si yo soy esta profesión y ya eso no me gusta, entonces ¿quién soy? Si yo soy la amiga de tal manera en este grupo social y ya no me siento parte de ese grupo social, entonces, ¿quién soy yo? O sea, al final todo eso en donde comenzamos a sentirnos desconectadas o desconectados viene a mostrarnos una parte en la que nosotras dejamos de sentirnos quienes creíamos que éramos o quienes veníamos construyendo ese ser. Y eso es sumamente interesante y siento que aquí viene mucho de como, se me fue la palabra, pero es como este agujero de Alicia del País de las Maravillas, que es como que comienzo a ir hacia abajo y ese abajo es como incómodo, no sé qué está pasando, no sé hacia dónde me lleva, comienzan a aparecer muchas cosas y comienzo a cuestionarme, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer? Y comienza como que todo ese, lo que Joseph Campbell habla en el viaje del héroe, ese viaje del mundo ordinario al mundo extraordinario. Y la verdad aquí hay como muchas formas en las que pudiésemos expresar, dar forma, contenido, simbolismos de lo que es el despertar, lo que es la noche oscura y lo que es básicamente este viaje en el que vamos a emprender también con los episodios de el viaje del héroe o el viaje de la heroína. Y vamos a ir comprendiendo las fases arquetípicas en las que nos habitamos, en las que nos encontramos y todo ese contenido que nos va ayudando a dar el siguiente paso y nos va a ayudar a irnos reconstruyendo en esto nuevo que sentimos que está emergiendo, pero que realmente siempre ha estado allí, solo que por condicionamiento, por
el ambiente, la sociedad, la cultura, nuestros primeros modelos de aprendizaje, de modelos de referencia, fuimos encajando, fuimos como quitándonos pedacitos de nosotros para ser aceptados, para ser queridos, para sobrevivir en ese entorno en el que estábamos y fuimos como quitando capitas de nosotros, como si fuésemos cortando estas figuras de césped en las que hacen dibujitos, pero quité pedazos que eran muy importantes y luego si yo no puedo eso, pues vuelven a nacer y es cuando yo me topo y digo, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? Hay muchas simbologías en las que pudiéramos como expresar esto. Una que realmente es mi favorita es con el tarot y yo siempre veo este tema de la noche oscura como la carta de la torre, que si no la conoces las puedes buscar en Google para que tengas más o menos una referencia. La torre básicamente es esta edificación que está en llamas y que comienza a destruirse. Hay personas cayendo, hay pedacitos de la infraestructura cayéndose, hay fuego, hay lluvia, hay rayos, hay muchísimo caos. Y ese caos es lo que nosotros sentimos en nuestra psique que está pasando, que es en todo este proceso lo que podemos ver incluso en el afuera. Hay algo muy interesante hablando específicamente del arquetipo del tarot y de la torre, y es que la torre refiere a la construcción de nuestra identidad, a todo lo que nosotros hemos edificado como quién soy. Y esa torre representa básicamente todas nuestras creencias, todo en que nosotros creemos como camino de vida, como identidad, como metas, sueños, etcétera, pero que eso para el siguiente proceso de nuestra etapa ya no es sostenible, ya no es coherente con lo que somos. Y para poder edificar algo nuevo, edificar algo mejor, lo anterior debe morir, debe caerse, debe destruirse. Cuando hago limpiezas energéticas y aparece mucho esta carta, yo suelo hacerles este ejemplo de cuando construyes una casa y cómo a lo mejor si tú quieres crear un segundo piso, pero las bases para sostener ese segundo piso no son fuertes, no son resistentes, no voy a poder construir el segundo piso y capaz voy a tener que reconstruir la casa completa, capaz voy a tener que demoler, crear cosas. Primero mover esos cimientos para todo lo que yo quiero ver luego crecer y sostenerse arriba. Y de eso va mucho la carta y de eso va mucho el despertar. Puede haber muchísima información sobre este tema, las maneras de habitarlo y sobre todo entenderlo, porque sí siento que no por vivir algo desde una esfera como puede ser la espiritual o energética, las otras esferas dejan de funcionar, ¿no? Y son igual de importantes. Eso que yo estoy sintiendo en mi cuerpo es importante yo entenderlo desde la mente, entenderlo desde el energético, desde el espiritual, porque todas esas son capas que nos componen y nos hacen ser quien somos. Entonces, sí me gusta y siento que parte de la intención de todo esto va en crear esos puentes entre lo energético y espiritual, lo mental, lo físico y lo corporal, y quiénes somos al unir estas dos áreas o al unir estos dos mundos que no están aislados y que por el contrario se complementan, permiten que se cohesionen de alguna manera. Así que si has estado o estás en algún momento en donde lo que venía siendo o teniendo sentido para ti deja de tenerlo, en donde te estás replanteando muchas cosas de tu vida, bienvenida al despertar, bienvenida a la noche oscura del ego, donde todo eso que creíamos deja de tener sentido. Y aunque puede ser un momento súper incómodo de no entender nada, aquí es donde realmente comienza el viaje y aquí es donde realmente comienza lo bueno. Siempre que vemos películas, toda la aventura sucede después de que el personaje, el protagonista, pase esos momentos de incomodidad en donde se replantea las cosas, ¿no? En donde escucha ese llamado y aun cuando tiene miedo, aun cuando no entiende nada de lo que está pasando, no sabe por qué está sucediendo eso, el personaje nunca sabe por qué está sucediendo eso, igual decide honrar el sentir. Y aquí es muy importante eso, el sentir va a ser muy clave para este viaje, para este emprendimiento que de alguna manera vamos a hacer. Los siguientes episodios va a ser un complemento para entender cómo transitar esa oscuridad, ese despertar y qué es lo que esto te viene a mostrar. Porque otro mito también con esto es como que el para qué. Y digo mito en el sentido de que pocas personas se preguntan el para qué está sucediendo esto en mi vida. Es como que, bueno, me tocó, o es un karma, o lo que sea. De todo eso también vamos a estar hablando en los demás episodios. Pero el despertar sucede para un algo. Y eso es sumamente importante incluso que te lo puedas preguntar. Si estoy teniendo este momento donde siento que todo se está cayendo, donde esto ya no me sostiene, donde esto ya es algo que no quiero, en vez de preguntarnos por qué,
es para qué está pasando, es qué me está queriendo mostrar, qué me está viniendo a enseñar, qué me está trayendo a mi vida para integrar, para reconocer qué me está enseñando. Y ahí nos permite mirar la situación desde otro ángulo, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, y eso va enriqueciendo muchísimo también nuestra propia experiencia. Este mirar la vida desde diferentes ángulos es algo que trabajamos mucho en coaching, porque nosotros vemos la vida, el mundo, la realidad desde nuestra propia mirada, desde esa mirada que se construyó a partir de esa torre, de esa creencia, de esa identidad. Y cuando se cae la idea de esa construcción, es comenzar a toparme y a mirar desde otros ángulos, desde otros puntos de vista o desde otros cristales en nuestros lentes. Y eso es parte de lo que también este proceso nos puede ayudar muchísimo a alivianar, a transmutar y a no quedarnos anclados en esa posición en donde el afuera es lo que me sucede a mí y yo no tengo ningún tipo de responsabilidad, de conexión, de vínculo o de interacción. Porque bueno, aquí comienzan a entrar otros conceptos como son los espejos y como todo el reflejo de afuera es una extensión de lo que está pasando en mi mundo interior que se muestra en el afuera para que yo lo pueda confrontar, lo pueda ver, lo pueda entender y lo pueda cambiar. Cuando eso sucede, que es en este pues proceso de construcción, todo lo que se está cayendo fuera es un reflejo o un espejo de eso que se está cayendo adentro de nosotros. Solo que para poder reconocerlo, pues tenemos que verlo afuera. Es como la manera más fácil para poder despertar, ¿no? Para poder espabilarnos y darnos cuenta. Que eso también pues es otro concepto más de la psicología gestal, pero que también entra mucho en juego cuando hablamos de estos temas o nos encontramos con contenido de estos temas. Entonces, la idea de este episodio es conocer un poquito esto, si ya has pasado por allí, si lo estás viviendo, que puedas identificarlo, que puedas sacar esta herramienta del preguntar para qué me está mostrando eso de afuera, aquí adentro, si yo estoy viendo esto que ya no me gusta afuera o esto que ya yo no me estoy identificando, entonces para qué me lo está mostrando. Y aquí puedes anclarte a la escritura, el arte, para mostrar, expresar, darle forma a la respuesta de ese para qué. Y a partir de ahí, créeme que va a venir muchísimo contenido, pistas de tu inconsciente, de tu subconsciente, para darnos esa respuesta. Porque cuando yo digo que todo se encuentra en ti, es porque está allí, en ese lugar. Y esos espacios en donde la mente se silencia un ratico y el alma puede emerger, es cuando vamos a encontrar esos momentos de claridad, de lucidez y de respuesta que tanto buscamos en esta etapa e incluso a lo largo de nuestra vida. Espero que este episodio te haya acompañado de la manera en la que hayas sentido que era necesario, que te haya podido dar muchísimas más respuestas e información, te puedas sentir un poquito más acompañada o acompañada en tu camino y en tu proceso. Gracias por decidir escuchar, por escuchar hasta acá y por acompañarme también en mi propio camino de crear y lanzar al mundo mis creaciones, mis ideas y mi arte, que hoy toma forma de voz, de episodio, de podcast o de video en YouTube. Estos episodios los voy a estar subiendo en mi plataforma de Substack, que me encanta. Ahí escribo muchísimo. Y bueno, voy a estar subiendo estos episodios en el canal de YouTube para que los puedas escuchar también. Ya iremos, a medida que vaya aprendiendo más de crear podcast y demás, ver en qué otras plataformas se pueden subir, pero inicialmente van a ser aquí estas dos. Mi nombre es Alejandra Carmona, proyecto, mi marca se llama A Mi Tempo y este episodio de el podcast de Regreso a Ti forma parte de una de las tantas creaciones, creo yo, que estoy gestando y creando con mi marca, a mi tempo. Así que gracias por escuchar, bienvenida. Suscríbete a Substack o al canal de YouTube para que puedas recibir los próximos episodios y sigamos acompañándonos en este viaje de regreso a ti. Chao, chao.